Cuando yo tenía 18 años, o sea, ¿quién aquí tiene 18? Buena edad. Fui con un grupo de jóvenes a las Filipinas, a un viaje misionero. Y toda mi vida, bueno, desde los 14 años, de lo que me acuerdo hasta los 18, no fue antes, decía Dios, yo quiero ser misionera, yo quiero seguirte, yo quiero servirte en todo el mundo. Y llegué después de ese viaje y me acuerdo un día de la semana, estaba entrando el verano, fui al parque y decidí no comer ese día. Dijo, Señor, voy a ayunar mi comida. Y me senté en una mesita en el parque y le dije, Jesús, soy tuya. Lo que tú quieres hacer conmigo, hazlo. Si quieres mandarme a México, mándame. Si quieres que yo me quedo aquí en Nueva Zelanda, me quedo. Era como entregar todo. Y dije, wow, eso me costó decir si quieres que me quede. Gracias a Dios no dijo quédate, me dijo ve. Entonces regresé a mi oficina ese día con hambre, pero también decidida, tengo un plan. Voy a ser misionera soltera. Como Pablo en la Biblia, voy a ser como el apóstol Pablo y voy a ir y voy a predicar y voy a hacer muchas cosas grandes. Y unas semanas después Bob me llamó y me dice, ¿quieres ir al cine? Y digo, mis planes, ahora quiero. Gracias a Dios, yo ahora veo la sabiduría del plan de Dios para mi vida y no mandarme como misionera soltera. Me hubieran comido aquí en México. Pero Dios tenía un plan. Yo tenía mis planes. Todos tenemos planes, ¿sí o no? Tenemos expectativas de la vida. Los de 18 años también están haciendo sus planes, tal vez los más chicos. Yo quiero hacer esto con mi vida. Y queremos pensar que Dios tiene un plan para tu vida. Así lo decimos, ¿no? ¿Sabes que Dios tiene un plan y propósito para tu vida? Y todos decimos, sí. Si lo pensamos bien, quiere decir que Dios tiene billones de planes. Porque hay billones de individuos en ese planeta. Y para los que han vivido antes, billones y billones de planes. Y siento que tal vez sí, que Dios es capaz. Pero quizás Dios tiene un plan, un solo plan que incluye a todos nosotros. ¿Cómo ven? Me encanta. En el libro Una vida con propósito, Rick Warren, escribió ese libro, es muy popular, hasta que creo que pueden comprarlo en Sanborns. Él dice que hay dos formas en que podamos recibir propósito de vida. Una es especulación humana, basado en mis conocimientos, en mi sentir, en lo que yo quiero, lo que yo veo, lo que yo calculo, o todo esto, ¿no? En especulación humana. De ahí viene la filosofía, ¿sí o no? De lo que sabemos, de nuestros conocimientos. O la otra es revelación. Especulación o revelación. Tenemos un Dios que nos hizo con un propósito y Él a través de su palabra ha revelado lo que es nuestro propósito. Entonces, la pregunta es, ¿en cuál de estos lados estamos confiando más? ¿En especulación o en revelación? ¿Están conmigo? Ya era un poco duro, ¿verdad? Pero sí podemos. Sé que hace calor, pero vamos a hablar de muchas cosas hoy. Y sé que Dios tiene un mensaje para ti, porque lo he estado viviendo toda la semana. Y ahorita en la alabanza digo, Jesús, tú eres mi campeón. Yo sé que tu plan es mejor. Y ahora déjenme explicarles todo lo que Jesús estaba haciendo. El día de Ramos o el domingo de Palmas, Jesús parece que podría ser,
regresó. El día Domingo de Palmas. Parece que pudiera haber sido algo al azar, algo random, algo que no fue planeado. Jesús venía a Jerusalén, de repente, oh mira, ahí viene en un burrito, vamos a sacar palmas, vamos a gritar, vamos a cantar y celebrar. Pero déjame decir eso, Dios tiene un plan y ese día fue planeado al pie de la letra. Déjame explicarles por qué y cómo, para que también tú puedas decir, wow, Jesús, de verdad tienes un plan y quiero ser parte de él. ¿Están conmigo? Entonces vamos a Lucas 9, vamos a leer toda la historia, entonces son varios versículos, pero aguanten, está bien, esa es la palabra de Dios y la creemos, amén. Entonces dice, después de contar esa historia, pregunta, ¿qué historia? Ahorita vamos a ver, pero bueno, recuerdan eso, les contó una historia y luego Jesús siguió rumbo a Jerusalén caminando delante de sus discípulos. ¿Qué sigue? Al llegar a las ciudades Betfagé y Betania en el monte de los olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está ahí, les dijo, y al entrar verán un burrito atado que nadie ha montado jamás, desátenlo y tráiganlo aquí. Sí, si alguien les pregunta, ¿por qué desatan al burrito? Simplemente digan, el Señor lo necesita. Simplemente. Así que ellos fueron y encontraron el burrito tal como lo había dicho Jesús. Y efectivamente, como sorpresa, mientras que lo desataban, los dueños le preguntaron, ¿por qué desatan ese burro? Y los discípulos simplemente contestaron, el Señor lo necesita. Entonces le llevaron el burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. Y a medida que Jesús avanzaba, la multitud tendía sus prendas y sus palmas. En este evangelio de Lucas no lo habla de los palmas o ramos, pero en los otros sí, así que ahí queda. La multitud tendía sus prendas, movían sus ramos y sobre el camino delante de él. Y que iban diciendo, cuando llegó a donde comienza la bajada del monte de Olivos, todos los seguidores empezaron a gritar y cantar mientras alababan a Dios por ¿quién era? No, ¿verdad? Por todos los milagros maravillosos que habían visto. Entonces, ¿qué cantaban? Bendiciones. Esa es la palabra en hebreo que es Hosanna, que significa Rey salva, o en el mexicano, ¡viva! ¡Viva el Rey que viene en el nombre del Señor! Bendiciones en el cielo y gloria en el cielo más alto. Esa es una frase similar a lo que cantaron los ángeles, iba a decir animales, los ángeles cuando Jesús nació. Gloria, paz en la tierra, gloria en el cielo. Es lo mismo. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían, Maestro, reprende a tus seguidores por decir cosas como esas. ¿Qué dice Jesús? Les respondió, si ellos se callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a clamar. Wow. Al acercarse a Jerusalén, Jesús vio la ciudad delante de él y gritó de gozo. No, comenzó a llorar, diciendo, ¿cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de paz? Pero ahora es demasiado tarde y la paz está oculta de tus ojos. Wow, qué historia. A ver, vamos a ver la escena. Jesús ya llevaba 3 años o más haciendo milagros, enseñando, la gente ya lo conocía o si no lo habían escuchado de él y había caminado sobre agua, había levantado muertos, había sanado enfermos, leprosos, cojos, ciegos, todos ellos sordos, todos había levantado, había hecho milagros, había dado a comer a multitudes y ahora viene la Pascua. ¿Qué es la Pascua? Era un festival de cada año en esa temporada en que tenían que celebrar el pueblo de Israel su rescate de Egipto. Cuando eran esclavos en Egipto, Dios levantó a Moisés
y a través de él los sacó de ahí. ¿Y se acuerdan de la historia más o menos? Tenían que matar un cordero y pintar sus puertas con su sangre y quedaron ahí adentro y todos que estaban adentro quedaban salvos de la muerte. Y esa noche pasó un ángel de la muerte y mató a todos los primogénitos. Entonces, por eso viene la palabra Pascua, porque pasaba el ángel de la muerte sobre sus casas. Entonces, me falta respiración, es una larga historia. Entonces, para la Pascua, todos varones primogénitos tenían que ir a Jerusalén cada año y pues llevaban su familia con ellos. Entonces, Jerusalén estaba lleno de gente. O sea, cuando viene Billy English, no, ¿quién está cantando aquí? Y viene mucha gente y vayan a ver. Bueno, así venía Coldplay. Bueno, sí, pero más. Entonces, estaban llegando muchos peregrinos hacia Jerusalén y su costumbre era que los residentes también salían, formaban en una valle afuera de la ciudad y cantaban unos salmos, los llamaban salmos de ascenso, que estaban ascendiendo a Jerusalén cantando los salmos. Vienen de Salmo 120 hasta 133, por ahí. Uno de los salmos, de hecho antes, pre-salmo de ascenso, es Salmo 118. ¿Estoy bien? 118, 25, que dice, bendigan al que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. Entonces, ¿suena familiar? ¿Sí? Ok, sí, porque acabamos de leerlo. Estaban cantando eso, viva el que viene en el nombre del Señor. Entonces, eso era un salmo mesiánico, un salmo que estaba profetizando que alguien iba a venir. Y es muy interesante, si vemos el mapa, tenemos el mapa ahí, ahí está Betania, un poco, como 3 kilómetros de Jerusalén. Ahí está Jerusalén con el templo y todo. Ahí está el valle donde dije que la gente se formaba cantando y tenía que pasar por esos 2 pueblitos y pasando el Monte de Olivos. Ahí en el Monte de Olivos también se encuentra el jardín de Getsemaní cuando Jesús estaba orando esa noche antes de morir. Entonces viene pasando por Betania, Betfagé y luego cuando iba en la bajada, la gente empezó a poner sus prendas. ¿Sí están conmigo? Interesante, la palabra Betania tiene su raíz en el nombre Betel, que significa casa de Dios. Podemos regresar al anterior, Adri, que dice, bendición, bendigan al que viene en el nombre del Señor desde la casa del Señor. Los bendecimos, o sea, desde la casa, desde el templo, sí, pero también venía desde Betania hacia ahí, cumpliendo ese salmo. Ok, regresamos al mapa. En ese día había bastantes diferentes personas en la multitud. Había gente que habían sido testigos del milagro que Jesús hizo en Betania. Él había levantado un chavo que se llamaba Lázaro de la muerte. Tenía 2 hermanas, Marta y María, y ellos vivían en Betania. Y ahí Jesús levantó a Lázaro. Y a lo mejor él venía brincando enfrente de Jesús y estoy vivo, ¿no? Pero la gente lo seguía porque habían visto sus milagros, sus maravillas. Entonces estaban, ¿será el Mesías? ¿Será el que estamos esperando ya durante cuántos años? ¿Será? Entonces la emoción les agarra y empiezan a cantarle a Jesús y a alabarle con todo lo que tienen, con sus palmas, con sus prendas y diciendo, viene el rey. Y le pusieron un título de rey, de príncipe. Interesante, hay mucho simbolismo que viene en esto. También entre ellos, entre la multitud estaban los fariseos. Ellos eran los religiosos según los que eran responsables de enseñar a la gente cómo seguir a Dios. Pero siempre Jesús andaba regañándoles, ¿no? Entonces, no le caían bien, a ellos odiaban a Jesús, pero ahí estaban también. Ok, tenemos discípulos, seguidores, los emocionados y los fariseos, todos ahí. Pero ¿qué está pasando? ¿Es algo que al azar o fue algo planeado? Déjame ver.
ese salmo Jesús está cumpliendo. Yo soy el Mesías. ¿Va? Pero también hay otros profecías. En Zacarías 9, eso fue escrito 500 años antes de Jesús. 500 años, hace 500 años andaban Moctezuma y Cortés aquí. Hace 500 años, antes de esto, dice, alégrate, oh pueblo de Sión, grita de triunfo, tu pueblo de Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti. Él es justo y victorioso. ¿Cómo es? Para que no se duermen, recuerdan ese nombre de Jesús, pero es humilde, montado en un burro. La palabra burro en hebreo literal significa humilde, pobre, ¿sabía? Entonces el simbolismo aquí de Jesús está entrando con humildad como su siervo. La semana pasada Bob habló de Isaías, de las profecías de que un siervo Mesías iba a morir, iba a sufrir. Entonces Jesús está diciendo, yo vengo en paz, en humildad, montado en la cría de una burra. Y eso fue cumplido desde 500 años antes. Y en Juan 12:16, Juan escribe esto. Sus discípulos no entendieron en ese momento que se trataba de cumplimiento de la profecía. Solo después de que Jesús entró en su gloria, se acordaron de lo sucedido y se dieron cuenta de que esas cosas se habían escrito acerca de él. Fueron escritos 500 años antes. En el momento no se dieron cuenta. Sus seguidores, los que lo amaban más, no se dieron cuenta de nada. Y dice, voy por un burro y ahí vamos y ay, mira, la gente te está recibiendo, jaja, qué chido. Después de que se había ido al cielo, se dieron cuenta que eso fue un cumplimiento de profecía. Pero no queda ahí. En Daniel 9, me parece, hay otra profecía. De hecho, ¿qué dice esto? Ahora escucha y entiende. ¿Sí están escuchando? ¿Entendiendo? Ok, dice, pasarán 7 conjuntos de 7 más 62 conjuntos de 7 desde el momento en que se da la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. La palabra gobernante ahí es literal príncipe y el ungido es literal Mesías en lo original. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Escuchen, entiende. Hay un libro que fue escrito por Sir Robert Anderson, un inglés, un escocés, de El príncipe que ha de venir. Lo escribió murió hace más de 100 años, entonces antiguo. Pero él era un investigador matemático y se puso a estudiar ese versículo, esa profecía de Daniel. Y descubrió algo sorprendente. Entonces, déjame ver si lo puedo explicar aquí. De esos conjuntos de 7 son 7 de 60, todo esto, él calculó que es igual a 483 años en el calendario antiguo. O sea, 173, ¿lo tenemos? 173, 880 días. Recuerda lo que dijo Daniel, en el día que da el decreto, la orden de reconstruir Jerusalén. Ahora, ¿se acuerdan que hicimos una serie que se llamaba Nehemías? ¿Algunos sí? Si no, búscalo en YouTube. Ahí hablábamos de Nehemías. Nehemías fue el que recibió la orden de ir a reconstruir a Jerusalén. Entonces, este señor Anderson calculó por el reinado de Artajerjes, el rey, porque recibió ese orden Nehemías en el año 20 de Artajerjes. Entonces fue ese orden dado el 14 de marzo 445 antes de Cristo. Y si tú dices, pero ¿cómo supo del día y todo? Yo no sé. Pueden comprar el libro y ahí lo explica todo, ¿va? Pero eso fue sus cálculos. Entonces lo calculó así. También viendo el tiempo de que Jesús empezó su ministerio en el año 14, creo que fue, del reino de Tiberio, el emperador romano. Quiere decir que empezó a ministrar el año 29 después de Cristo, y calculando las Pascuas y todo, que Jesús fue a Jerusalén. Entonces,
El día de Ramos o el domingo de Palmas, lo que quieren llamarlo, pasó el 6 de abril 32 después de Cristo. ¿Ok? 6 de abril 32 después de Cristo. Entonces, ¿cuántos días hay entre el 14 de marzo 445 hasta el 6 de abril 32? ¿Cuántos son? ¿Qué creen? 173,880 días al pie de la letra. Dios tiene un plan y está cumpliendo su plan al pie de la letra. ¿Cómo ven? Amén. La gente dentro de la multitud de ese tiempo tenían muchas expectativas, muchas cosas que esperaban de Jesús como rey. Decían que tenía que llegar y tomar control y quitar los opresores, los romanos y todo esto. Nadie entendía, ni los discípulos, nadie entendía lo que estaba pasando. Pero Jesús sí sabía. Él sabía que ese día tenía que ser justo lo que había sido escrito. Tenía un plan. El plan de Jesús. En Efesios 1, Pablo escribe que ese es el plan de Dios, de Jesús. En Efesios 1:4 dice esto. ¿Lo tenemos? Incluso antes de haber hecho el mundo, a ver, dilo con quien está a tu lado. Antes de haber hecho el mundo. ¿Desde cuándo? Desde antes de Adán y Eva. Desde antes que pecamos, desde antes que todo ese problema pasó, Dios sabía lo que iba a pasar. Y entonces Dios, ¿qué? Nos amó. A ver, di esto a tu vecino. Dios te amó. ¿Desde cuándo? Desde antes de haber hecho el mundo. Este plan de Dios no es uno de castigo, no es a ver quién se comporta mal y con quién puedo castigar. Dios nos amó desde antes y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos, libres de pecado, justos, como dijo Bob. Versículo 4. Y Dios decidió, o sea, no fue al azar, no fue, plan B. No, decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia y acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Ese es que precisamente, a ver, dilo, precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Jesús sabía que tenía que ir hacia Jerusalén y todo lo que le esperaba ahí, sabía lo que iba a pasar, pero le dio gran gusto porque precisamente estaba cumpliendo con el plan desde antes que había fundado el mundo. ¡Wow! 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 Ok. ¿Se acuerdan cuando dice, después de contar esa historia, Jesús, si se acuerdan, les dije, ¿recuerda eso? Ok, en el versículo 28 de Lucas 9 decía, después de contar esa historia, Jesús se iba hacia Jerusalén. ¿Qué es esa historia? Esa es una historia que Jesús contó en parábola para corregir, y vamos a ver, corregir sus expectativas que estaban mal. Tú y yo tenemos expectativas y planes de la vida. Hay que ver si caben dentro de lo que Él está haciendo. Tiene un plan, lo está cumpliendo. Ahora, a ver qué es lo que Él está esperando de nosotros. Entonces, Lucas 9, empezando en el versículo 11, vamos a leer esto. La multitud escuchaba todo lo que Jesús decía y cómo se acercaba a Jerusalén. Va para Jerusalén. Les contó una historia, ¿para qué? Para corregir
la idea de que el reino de Dios comenzaría inmediato. O sea, sus expectativas de ellos, sus planes estaban mal, entonces Jesús tenía que explicarles, no va a pasar así. Les dijo, un hombre de la nobleza fue llamado a un país lejano para ser coronado rey y luego regresar. Aquí es el primer punto, no voy a ser coronado rey ahorita, voy a ir y voy a regresar. ¿Sale? Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos. La palabra 10, o el número 10, perdón, en su significado en la Biblia tiene que ver con la prueba. Pruébame en esto, con los diezmos, 10%, los 10 mandamientos, así es, 10 de sus siervos. Esa es una prueba. Y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles, inviertan esto por mí, mientras que estoy de viaje. Entonces, pero sus súbditos lo odiaban y enviaron a una delegación tras él a decir, no queremos que él sea nuestro rey. Fariseos. Y bueno, pero después de que lo coronaron rey, regresó y volvió y llamó a sus siervos a quienes le había dado el dinero. Quería saber qué ganancias habían tenido. Entonces, resulta que el primero y el segundo que invirtieron su dinero y lo multiplicaban, y su recompensa era ciudades, no era más plata, era ciudades. El rey le da gobernado de ciudades. Y el tercero, pues tenía miedo, entonces lo escondió y no le hizo nada. Flojo. Entonces llega el rey y se enoja con él y le dice palabras y le quita su dinero y le da al primero que tiene más. Y se quejan, dicen, pues este tiene mucho. Entonces sigue la historia en el versículo 26. Sí, respondió el rey. Y ya, a los que usan bien lo que se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Y cuanto estos enemigos míos que no querían que yo fuera su rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Esa palabra de Dios. Y después de contar esa historia, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, ya lo sabemos. Entonces, esa es la historia que contó Jesús antes de entrar a su entrada triunfal, declarando que Él es Jesús, declarando que Él es el Mesías. Y esto, ¿qué está diciendo aquí? Todo su ministerio, Jesús siempre decía a los que recibieron un milagro, no digan a nadie. Evadía ese tipo de popularidad, esa fama. Decía, no vayan a decir a nadie que te levanté de la muerte. ¿Cómo? Pero así decía. Pero ahora, este día, estaba diciendo, este es el día. Este es el día. De hecho, en Lucas 9, 10 capítulos antes, decía, cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. En otra versión dice que afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Tú y yo tenemos tal vez expectativas de quién debe ser Dios y cómo debe Él servirme y cómo debe ser mi vida mejor porque Él está ahí. Y podríamos tener planes y todo esto, pero al final del día, Dios tiene un plan, una invitación abierta para que entremos todos en su plan. Y por eso Jesús corría las expectativas, corrigió las expectativas y puso su cara hacia Jerusalén y dijo, yo voy a hacer esto. Aunque no todos entienden lo que está pasando, lo voy a hacer porque sin esto están fritos, literal. Sin Jesús, sin esta invitación a la vida eterna a través de Él, no tenemos propósito. Podemos hacer miles de planes, pero el plan de salvarnos, de darnos vida eterna, no iba a ser posible si no Él cumpliera con esa tarea.
Entonces Jesús sabía que tenía que hacerlo. Su plan estaba escrito. En Proverbios 16:9 dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Está bien que tengas tus planes, pero Dios, quien nos hizo, sabe qué es mejor para cada uno de nosotros. Y entonces Él estaba cumpliendo con su plan. Con o sin entendimiento, lo estaba llevando a cabo. Y este plan sigue a pie. Este plan sigue. Efesios 1:5, ¿se acuerdan? Decidió desde antemano adoptarnos como miembros de su familia y acercarnos a sí mismo por medio de Jesús. Jesús lo cumplió, lo hizo. La próxima semana vamos a ver. Ya saben la historia, ya saben cómo termina, ¿verdad? Lo hizo. Puso su cara hacia Jerusalén y dijo, voy a hacer. Al final ¿se acuerdan cuando Jesús llegaba a Jerusalén y se puso a llorar? Le ganó la emoción. Perdón, Adel, lo brinqué, ¿verdad? Era versículo 42, 9. ¿Se acuerdan que era 173,880,000 días? No, no es cierto. 173,880 días. ¿Sí puedes encontrarlo? Lucas 9:42. Era el final de todos. Decía, cómo quisiera que hoy tú, entre todos los pueblos, entendieras el camino de la paz, pero ahora es demasiado tarde. Bueno, ese es Lucas 9:42. De hecho, en la Reina Valera dice, este es tu día, hoy en tu día, y lo perdiste. Jesús tenía un plan al pie de la letra que iba a llegar ese día, trayendo con él un camino hacia la paz, y nadie lo entendía, nadie. Y puede ser que vinimos a la iglesia todos los domingos y conocemos a Dios y sigamos con nuestras perspectivas. Ahí está. Gracias. Pero si mis expectativas no se alinean con las de Jesús, ¿para qué sirven? ¿Sí me explicó? Dios tiene un plan, lo está haciendo, lo está cumpliendo, hecho está. Tu salvación ya está pagado por lo que hizo Jesús, sabiendo lo que le iba a costar, fue hacia Jerusalén y lo hizo, aunque nadie más ahí entendiera, y aunque le ganó la emoción y empezó a llorar porque nadie entendió. Aunque fue escrito 500 años antes y hubieran estado contando los días y no lo hicieron. Tenía un plan, lo está haciendo. Su plan es para adoptarte de su familia. Su plan es para salvarte. Tal vez Él no es el rey que tú pensabas que debería ser, no te está rescatando de tus enemigos como los romanos que ellos esperaban. Tal vez no está dándote tus primeras opciones, tal vez no está cumpliendo con todos tus deseos de lo que tú quieres que sea. Pero pueden estar seguros que Él está cumpliendo con su plan. Y su plan es uno bueno, porque te ama. Y todo lo que nosotros podemos soñar, tener, obtener o conseguir o lo que sea, no es nada en comparación a lo que Él nos está haciendo, nos está dando. Y escrito está, Juan 3:16, pues Dios amó tanto que lo conocen, pero vamos a regresar. Dios amó. Ese plan viene de un lugar de amor.
Como dije, no es un viejo gruñón en su trono diciendo, oye, te portaste mal, ahora al infierno contigo. Fue su plan por amor, desde antes de que hizo el mundo, que Jesús iba a hacer esto para pagar el precio por nuestras rebeldías. Y fue su gran gusto hacerlo porque nos amó a todos, no solo a los buenos. Y dio a su único hijo para que todo el que crea en él, todo el que lo recibe como su rey y no lo rechaza como su rey, que yo reconozco, Jesús, tú eres el rey, yo vivo, yo existo para servirte. Todo el que cree en él, no que se pierda, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios. Él quiere darte vida eterna. La decisión, la invitación es tuya el día de hoy. Hecho está. Él ya tiene su corona, ¿saben? Ya tiene su corona, ya cumplió su misión y un día regresará. En Apocalipsis 19:11 dice esto. Entonces vi el cielo abierto, eso es lo que vendrá. Allí había ahí un caballo blanco, ya no un burro, un caballo blanco. Su jinete se llamaba Fiel y Verdadero. ¿Se acuerdan lo que lo llamaban en el Salmo? Justo y victorioso, parecido, ¿no? Porque juzga con rectitud y hace la guerra justa. Ya no viene como siervo humilde para sufrir, ya lo hizo. Vendrá con poder, con su corona, y va a venir a juzgar, no para decir, es que quedaste descalificado, pero va a decir, con gusto me aceptaste como tu rey, aquí vengo por ti. Amén. Esto es, y va a hacer guerra con todo lo que está mal en este mundo. Vamos a ver, entonces, la decisión es tuya. Músicos pueden pasar. La decisión es tuya. Él hizo todo posible. Él sabía qué era el plan y lo está siguiendo. Lo siguió y sigue siguiendo, con o sin tus expectativas. En el libro de Una vida con propósito, el autor dice, Él no existe para nosotros. Nosotros existimos para Él. Pueden ponerse de pie, vamos, amén. Vamos a dar un fuerte aplauso. Gracias, Jesús. Te invito a cerrar tus ojos, vamos a conectarnos con Jesús. Vamos a decirle gracias por lo que hizo. Como ven, oren conmigo. Señor Jesús, gracias. Gracias por lo que hiciste. Sabías que yo iba a nacer rebelde, no te iba a querer como mi rey, pero de todas formas, formaste un plan y lo llevaste a cabo a pie de la letra, porque sabías que sin ese plan, sin una relación contigo, yo no podría vivir una vida eterna. Gracias, gracias Jesús. Gracias porque en ese día entraste, tomaste ese burro y dijiste a todo el mundo, aquí estoy. Sabías exactamente lo que estabas haciendo. Sabías que tenías que alinear las cosas, tenías que causar una escena de que los líderes, los sacerdotes y todos querían matarte, porque ya el tiempo estaba encima, porque ya venía la Pascua. Porque Juan el Bautista había declarado, ahí está el Cordero del mundo que quita el pecado del mundo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Y tú eras ese cordero y tú te estabas preparando como ese cordero de la Pascua para ser sacrificado, para quitar nuestros pecados una vez para siempre, para abrir el camino entre nosotros y Dios. Y ese fue tu plan y fue tu gran gozo hacerlo, precisamente lo que querías hacer y lo estabas haciendo. Gracias, de verdad gracias. Perdónanos por no darnos cuenta cómo has estado llamándonos cada día desde que nacimos. Ven, sígueme. Yo soy el Rey. Pagué el precio para tu vida. Sígueme, sé uno de mis siervos. Te doy recursos en tus manos y espero que los pongas a trabajar por mí. Ese es tu propósito. Gracias, Jesús. Gracias, mi Dios.